Sobrevivir al mundo de The Last of Us 51. Cuando el convoy se detuvo lentamente, tanto civiles como soldados desembarcaron de los vehículos y se encontraron una vez más en una nueva pequeña ciudad. A excepción de unos pocos supervivientes nuevos, todos los demás sintieron una sensación de déjà vu. Siguiendo el mismo procedimiento que en la operación de anoche, los soldados colocaron centinelas alrededor del perímetro y las intersecciones de la ciudad, asegurándose de que las farolas estuvieran encendidas para iluminar el área. Mientras tanto, los civiles cooperaron como de costumbre, limpiando las áreas residenciales designadas, transportando alimentos, encendiendo fuegos para calentarse y ahora tenían la tarea adicional de quitar la nieve de las calles. Dada la tendencia reciente a las nevadas, era evidente que si no la limpiaban pronto, temprano en la mañana, la nieve probablemente sería demasiado espesa para pasar. Y, para no impedir posibles evacuaciones de emergencia que pudieran producirse en cualquier momento, debían estar preparados con antelación para evitar posibles accidentes. Brian se frotó las manos rígidas y congeladas y hizo cola frente al punto de distribución de suministros. No pudo evitar notar la repentina generosidad de los adultos que lo rodeaban al verlo, un niño. Amablemente le dejaron paso, pero Brian no se sintió particularmente conmovido. En cambio, sintió una extraña sensación de inquietud. Quizás se estaba volviendo demasiado cínico y ya no creía en la bondad inherente de la humanidad. Como la gente voluntariamente le hizo espacio, rápidamente llegó al frente de la fila. Resultó que el soldado que distribuía comida en su vehículo asignado era Traki. Al entregarle sus tarjetas de identificación y las de Sarah, Brian hizo un gesto con las manos y dijo: «Hermana, estoy recogiendo suministros para dos». Traki tomó las tarjetas de identificación y las miró. Al mirar al joven asiático frente a ella, sintió una extraña familiaridad, que hizo clic cuando vio la otra tarjeta de identificación. Estos eran los dos niños de los que era responsable en el autobús. Al recordar que los datos indicaban que estos dos niños no estaban acompañados, Traki no pudo evitar sentir un tirón en la fibra sensible de su corazón. Se preguntó si debería tomarse un tiempo para controlar a los niños en el autobús que no tenían adultos acompañándolos. Traki devolvió las tarjetas de identificación, sacó 2 porciones de alimentos empaquetados y se las entregó a Brian. Después de asegurarse de que los empacara adecuadamente, ella también tomó 2 tazones, les echó un poco de sopa y se los devolvió. Brian tomó con cuidado los 2 cuencos humeantes y se dirigió hacia un edificio residencial con techo rojo al costado de la calle. Mientras caminaba, la gente que pasaba evitaba conscientemente al niño por temor a tropezarse con él. Dentro de la casa, que era menos espaciosa que el alojamiento de la noche anterior, Brian entró y descubrió que Sarah no estaba en su lugar habitual. Esto lo tomó por sorpresa y comenzó a registrar la casa, hasta que finalmente la encontró en un rincón. Sarah estaba allí en cuclillas, acompañada por una mujer negra apoyada contra la pared que parecía exhausta. Era la misma mujer que había demostrado valentía el día anterior. Estaban charlando alegremente, ambos parecían contentos. Aunque Brian no podía entender cómo estos dos terminaron juntos, no lo vio como algo malo. A juzgar por la actitud de la mujer durante la intensa situación de anoche, parecía una buena persona. ¿De qué están conversando ustedes dos? Parece bastante alegre. Brian se acercó con la sopa caliente, colocó suavemente los tazones en el suelo y luego sacó la comida de su mochila y se la entregó a Sarah. Sonriendo, preguntó. Al ver a Brian acercarse, Sarah se sentó a su lado y esperó a que dejara lo que sostenía. Luego, tiró de su manga y dijo: Brian, esta es la valiente hermana de ayer, Sylvia. Déjame presentarte. No hay necesidad. Brian puso los ojos en blanco y fingió ser desdeñoso mientras apartaba la mano de Sarah. Luego, extendió su mano hacia Sylvia y se presentó. Hola, soy Brian, un asiático. Retirando su mano, Sarah se tocó el dorso de la mano ligeramente entumecido e hinchó las mejillas. Le lanzó a Brian una mirada furiosa, fingiendo estar enojada, y giró la cabeza, actuando como si estuviera genuinamente molesta. Sylvia se rió entre dientes ante la interacción entre los dos niños frente a ella. Parecía bastante interesante. Luego, levantó la mano y le estrechó ligeramente la mano a Brian. Sin embargo, al hacerlo, las heridas en su espalda se agravaron. El dolor hizo que su sonrisa desapareciera instantáneamente, frunciendo ligeramente el ceño. La colisión de ayer le había dejado un profundo hematoma en la espalda. Según el médico militar, necesitó al menos 10 días para recuperarse por completo. Reprimiendo el dolor, saludó. Hola, soy Sylvia. Brian notó que algo andaba mal con ella y recordó la intensa batalla de ayer.
Incluso ahora, la idea hacía que su columna se estremeciera. Apresuradamente, le soltó la mano, permitiéndole bajarla. Lo siento, me olvidé de tus heridas. Habiendo hecho un nuevo amigo, Brian habitualmente comenzó a preguntar qué sabía Sylvia, entendiendo cómo logró escapar de la ciudad infestada de infectados. Mientras los tres conversaban, una figura apareció a su lado, desapercibida. Brian levantó la vista y vio a la chica que se había sumado al convoy a mitad de camino, llevando ella misma un plato de sopa caliente. Al ver a la niña, Sylvia levantó la mano en gesto de bienvenida, invitándola a sentarse. Luego, se volvió hacia Sarah y Brian y les dijo: «Esta es Anna. Su madre es enfermera. Sin ella, probablemente todavía estaría sufriendo». Luego se dirigió a Anna, que se había sentado. «Este chico es el compañero de Sarah, Brian». Brian enarcó una ceja y examinó a las dos mujeres que tenía delante. Anna parecía como si acabara de unirse al convoy. ¿Cómo es que estos dos ya parecían tan familiarizados el uno con el otro? «Hola, soy Brian». Él asintió levemente en señal de respeto. Luego, se dio cuenta de que Sylvia solo lo había presentado, por lo que casualmente se volvió hacia Sarah y le preguntó: «Sarah, ¿ya conoces a Anna?» «Sí». Sarah asintió, indicando que ya la conocía. Ella explicó: «Cuando te fuiste antes, Anna me pidió que la ayudara a cuidar de Sylvia. Es solo un pequeño favor, así que la ayudé». Al escuchar la explicación de Sarah, Brian simplemente respondió con un reconocimiento. Había pensado que Sarah estaba charlando sola con Sylvia, pero parecía que esta chica también estaba ayudando. Cogió el plato de sopa humeante, lo sopló ligeramente y tomó un sorbo. Al mirar a Anna, Brian no pudo evitar sospechar de sus intenciones y de lo que, mientras Brian conversaba con Sarah, Anna ayudó a Sylvia con la comida y la sopa, ayudándola a terminar su comida. Después de terminar su comida, Sylvia se sintió llena y le agradeció sinceramente a Anna. «Gracias, has sido de gran ayuda». «Ningún problema». Al escuchar la sincera gratitud, Anna se sintió muy feliz. El sueño de toda su vida fue seguir los pasos de su madre como enfermera y salvar vidas. Desafortunadamente, desde el brote, ya no pudo asistir a la escuela. Pero mientras pudiera ayudar a los demás, todavía encontraría una gran alegría en ello. Mientras los cuatro charlaban, su conversación se profundizó. Se conocieron mejor y supieron que la madre de Anna la había traído. En ese momento, ella estaba ayudando a los soldados a recolectar suministros. De repente, Anna se estiró y se sentó con las piernas cruzadas, sintiendo curiosidad. Escuché a gente decir que podían elegir sus propias áreas de cuarentena. ¿Cómo acabaste eligiendo Atlanta, que está tan lejos? Al recordar su destino original en Atlanta, Brian terminó su sopa caliente y suspiró. Mi mamá está en Washington, pero el área de cuarentena más lejana de Dallas es Atlanta. No tuve otra opción. Tuve que elegir aquí primero. Una vez que llegue allí, encontraré una manera de comunicarme con Washington o enviaré una carta para que encuentren a mí. Anna miró a Brian y luego a Sarah, y su expresión gradualmente se volvió extraña. Dudó si debía preguntar o no. Inesperadamente, Brian entendió de inmediato sus pensamientos y explicó. Sarah es mi vecina. Su madre desapareció. Así que la estoy cuidando. Cuando mencionó a Joel y Tommy, dudó visiblemente y optó por no mencionar sus muertes sino su desaparición. Al girar la cabeza, notó la expresión apagada de Sarah y rápidamente la consoló, dándole suaves palmaditas en la espalda y consolándola suavemente. Sylvia, sintiendo que podrían estar tocando un tema delicado, tosió levemente y cambió de tema suavemente. Mi hermana estudia en Atlanta. Es la única familia que me queda. Así que tengo que encontrarla. Ni siquiera sé si todavía está viva. Mientras hablaba, sus ojos se llenaron de lágrimas, aparentemente recordando algunos recuerdos dolorosos. Anna se quedó sin palabras mientras observaba a las afligidas Sarah y Sylvia. ¿Qué pasa con estas lágrimas? Recién comencé la conversación y ni siquiera pregunté nada todavía. ¿Por qué lloran? Solo pudo acercarse para consolar a Sylvia también y trató de consolarla, diciéndole. No te preocupes, es una ciudad grande. Debe haber tropas gubernamentales estacionadas allí. ¿Cómo se llama tu hermana? Cuando lleguemos allí, ayudarles a encontrarla juntos. Sylvia se sintió un poco avergonzada mientras se secaba las lágrimas. Pero al escuchar la oferta de Anna de ayudar a encontrar a su hermana, dudó por un momento antes de hablar. Su nombre es Marlene. Este año cumple 18 años y está en su último año en la escuela secundaria de Georgia. Cuando Sylvia pronunció el nombre de su hermana, Brian se limitó a negar con la cabeza para sus adentros.
Si bien es posible que otros no conozcan la situación en Atlanta, él ya se había enterado por Clarice. El área circundante era ahora una zona de desastre activo para los infectados, e incluso era poco probable que la ciudad misma fuera pacífica. Pero no pudo pronunciar ninguna palabra de desesperación. Después de todo, encontrar la fe también fue una motivación para seguir adelante. Mientras Brian reflexionaba sobre estos pensamientos, su mirada de repente vio a un niño delgado en otro rincón de la casa, mirándolo con ojos curiosos. Brian levantó una ceja y giró la cabeza para mirar, y el chico rápidamente bajó la cabeza después de que sus miradas se encontraron, aparentemente sin querer ser notado. Aunque el niño bajó la cabeza, la impresión que Brian tenía de él era profunda. Era Alan, el niño que se atrevió a enfrentarse al cañón de un arma sin miedo. Actualmente, Alan estaba acurrucado contra la pared, ignorado por la multitud que pasaba. Perder a su madre le había pasado factura, su comportamiento no se parecía en nada al chico alegre que Brian había visto antes. Después de pensarlo un momento, Brian miró a las tres mujeres que charlaban cerca, luego se levantó lentamente y caminó hacia Alan, abriéndose paso entre la multitud hasta sentarse a su lado. Alan pareció sorprendido por el acercamiento de Brian, encogiéndose ligeramente hacia la derecha, tratando de distanciarse. A Brian no le pareció extraña la reacción de Alan. Sacó un trozo de chocolate de su bolsillo y se lo ofreció a Alan, diciendo en voz baja: ¿Quieres un poco? Al mirar el chocolate en la mano de Brian, la garganta de Alan se movió. Aunque todavía no había comido nada, podía oler el tentador aroma que emanaba del paquete. Su estómago no pudo evitar gruñir. ¿Aún no has comido? Al escuchar el gruñido del estómago de Alan, Brian se sintió un poco sorprendido. Al mirar al costado de Alan, se dio cuenta de que el niño no tenía nada. Maldijo interiormente a quien fuera responsable, por ni siquiera proporcionar lo esencial a los niños que habían perdido a sus padres. Brian se puso de pie, puso a Alan en pie y le dijo: «Ven, te llevaré a buscar algo de comida». Alan no esperaba que Brian actuara de esta manera de repente. Siguiendo el ejemplo de Brian, se levantó y dejó que Brian lo guiara afuera. En el área de distribución de alimentos, ya no había nadie haciendo cola y los soldados que distribuían alimentos estaban empacando. Brian condujo apresuradamente a Alan hacia Tracy y gritó: «Oye, hay alguien aquí que aún no ha recibido comida». Al escuchar la llamada, Tracy dejó lo que estaba haciendo y miró hacia la fuente de la voz, notando a dos niños parados afuera. Recordó al niño principal que acababa de recibir suministros de ella. En cuanto al chico que lo seguía, tuvo una vaga impresión. Parecía ser el hijo de la mujer que fue asesinada anoche. Teresa miró la delgada figura de Alan con una pizca de lástima en sus ojos. Ella le habló en un tono amable. «Por favor, muéstrame tu tarjeta de identificación». «Seguro». Brian asintió y empujó a Alan hacia adelante, diciéndole: «Continúa, saca tu tarjeta de identificación para recibir comida». Aunque lo empujaron unos pasos hacia adelante, Alan mantuvo la cabeza gacha, metió la mano en el bolsillo y sacó dos tarjetas de identificación. Le entregó el que tenía su foto. Toma esto», dijo Tracy casualmente, mirando la tarjeta de identificación y entregándole a Alan una porción de comida. Luego tocó suavemente su rostro y le dijo: «Lamento el fallecimiento de tu madre. Ella entrará al cielo. Cuídate, todavía te queda un largo camino por recorrer». Al salir de la estación de suministros, los dos regresaron a la casa. Alan sostuvo la comida en sus brazos, siguió a Brian y miró fijamente su figura. Después de un rato, finalmente habló. «¿Por qué?» Brian hizo una pausa al escuchar la voz de Alan desde atrás y se dio la vuelta para preguntar: «¿Por qué qué? ¿Por qué? ¿Por qué me ayudaste?» Alan miró fijamente el rostro de Brian, sin perderse ningún detalle, y formuló la pregunta que tenía en mente. Al ver la confusión de Alan, Brian sonrió levemente y no respondió de inmediato. En cambio, rodeó el hombro de Alan con el brazo y dijo en voz alta: «Para ayudar a alguien que perdió a su madre, necesito una razón». Al ver la sonrisa amistosa de Brian, Alan volvió a bajar la cabeza, pero esta vez su cuerpo comenzó a temblar involuntariamente. Las lágrimas brotaron de sus ojos, goteando sobre la calle mientras murmuraba entre lágrimas: «Gracias por ayudarme. Gracias por vengar a mi madre». A Brian, acariciando suavemente el cabello de Alan, no le importó por qué Alan sabía sobre los eventos de anoche. Los soldados lo habían encontrado detrás de la puerta cuando registraron la casa, por lo que Alan vio todo no fue una sorpresa. «Ahora que me has agradecido, también quiero algo a cambio. Necesitas hacerte más fuerte y nunca dejar que el odio te ciegue».
No te vuelvas como esa persona de ayer, entregando tus deseos imprudentemente, quitando casualmente la vida a otros. Eso no está bien. Alan se secó rápidamente las lágrimas y asintió vigorosamente, indicando su acuerdo. Jaja, Brian se rió de buena gana, algo sorprendido por lo que acababa de decir. Pensó para sí mismo que podría tener potencial para ser educador. Brian sacó el trozo de chocolate de su bolsillo, abrió el envoltorio y puso el chocolate dulce en la boca de Alan, luego siguió adelante con él. Tu madre ya no está aquí, así que seguirás los siguientes pasos con nosotros. ¿Qué tal eso? Sí. Brian llevó a Alan de regreso a la casa, le presentó a los demás y conoció al padre de Anna, Wilfred. Después de enterarse de la identidad de Alan, los demás le lanzaron miradas comprensivas. El intenso escrutinio hizo que Alan se sintiera incómodo, pero Brian les recordó que se relajaran, lo que les hizo retraer la mirada. Vi a un tipo con una cresta de gallo en la puerta hace un momento, estaba mirando hacia aquí. ¿Alguno de ustedes lo conoce? Al escuchar que alguien preguntaba, Anna inmediatamente se sentó y expresó sus quejas. Él es Ogren. Cuando los infectados nos atraparon en la iglesia, él era uno de ellos. Es simplemente un pervertido, espiándome todos los días. Realmente desearía poder darle un puñetazo en la cara. ¿Qué? ¿Ese tipo? Lo desollaré vivo. Wilfred, que desconocía los recientes acontecimientos, se enfureció por las palabras de su hija. Incluso él quería darle una lección a Ogren. No nos apresuremos. Al ver el temperamento de los padres estallar, Sylvie rápidamente sugirió. ¿Qué tal si dejamos que los soldados se encarguen del asunto? Podemos informar el incidente al soldado a cargo de nuestro vehículo y pedirle que transfiera a Ogden a otro automóvil. Si eso no funciona, podemos pensar en otra solución. Aunque este método era solo una solución temporal, mientras pudieran mantenerse alejados del pervertido, Anna estaba más que dispuesta. Ella asintió vigorosamente, pensando en cómo describir la situación más tarde. Brian simplemente se encogió de hombros, sin expresar ninguna opinión. Para él, actuar significaba una solución permanente, y los blandos como este eran inútiles, posiblemente incluso provocando reacciones extremas. Al caer la noche, nadie siguió charlando. En lugar de eso, tomaron ropa que habían encontrado en algún lugar y regresaron al auto de pasajeros. Habiendo aprendido la lección de la noche anterior, nadie se atrevió a volver a dormir en la sala de estar residencial solo por el calor temporal. En comparación con arriesgar sus vidas, un poco de incomodidad era perfectamente aceptable. Sin embargo, teniendo en cuenta la temperatura exterior extremadamente baja, dormir en el coche suponía un riesgo de resfriarse. Entonces, todos los soldados comenzaron a distribuir la ropa y mantas recolectadas entre todos, tratando de reducir al máximo el riesgo de enfermedad. Alan, toma esta ropa. Cúbrete con ella cuando duermas en el auto por la noche. De lo contrario, te congelarás. En el automóvil de pasajeros, Brian cubrió a Sarah con una chaqueta de plumas de tamaño adulto, luego tomó otra prenda de su asiento y se la entregó a Alan en el asiento delantero. No gracias. Alan agitó la mano rápidamente al ver que Brian solo tenía una prenda de vestir. ¿Cómo podría aceptarlo? Se apresuró a decir. No le tengo miedo al frío. Deberías ponerte esto. Con eso, apartó la ropa que Brian estaba tratando de darle, indicando que Brian debería usarla en su lugar. No seas terco. Deja de insistir en esto, intervino Tracy ya que ambos querían que el otro usara la ropa. Se acercó con una chaqueta de plumas y la colocó entre ellos, diciendo con una leve sonrisa. No dejaremos que se congelen. De esta manera, ambos tendrán algo. Al ver aparecer de repente otra prenda de vestir entre ellos, dejaron de hablar y simplemente agradecieron a Tracy al unísono. De nada. Tracy sonrió a los tres niños frente a ella y aceptó su agradecimiento con gusto. Luego, sosteniendo otra prenda de vestir, caminó hacia el asiento trasero donde Anna estaba cuidando a Sylvia. Brian miró hacia atrás y vio que Anna y Wilfred ya habían cambiado de asiento con otra persona, sentándose en la última fila para poder cuidar a Sylvia. Luego miró al tipo llamado Ogden con una expresión abatida en su rostro. Brian sabía muy bien por qué tenía esa expresión, ya que Anna había encontrado recientemente a Tracy y describió su terrible experiencia con sinceridad, esperando ayuda para deshacerse de ese pervertido. Sin mucho preámbulo, Tracy, también mujer, aceptó inmediatamente después de escuchar la súplica de Anna y rápidamente advirtió a Ogden que no volviera a acercarse a Anna por voyeurismo, amenazándola con tomar las medidas necesarias si lo hacía. También hizo arreglos para que transfirieran a Ogden a otro automóvil.
Sin embargo, debido a lo tarde que era, tendría que esperar hasta el día siguiente para ser reasignado. Poco después, cuando se apagaron las luces del coche, la gente empezó a ajustar los respaldos de sus asientos y a envolverse en abrigos, preparándose para dormir. Aunque algunas personas no tenían sueño debido a que habían dormido demasiado por la mañana y optaron por charlar con quienes los rodeaban, intentaron mantener la voz baja para no molestar a los demás que dormían. El sonido del viento en la noche era inquietante, penetraba a través de las grietas del auto, creando un sonido aterrador que hacía que todos se sintieran incómodos. Pero aparte de encontrar algunos individuos infectados perdidos en el bosque fuera de la ciudad, no ocurrió nada urgente durante la noche, lo que alivió a los soldados que patrullaban el perímetro. Cuando amaneció, el interior del coche permaneció inusualmente oscuro. La gente abrió los ojos con las extremidades doloridas y se sentó en sus asientos, solo para descubrir que las ventanas ya estaban cubiertas de nieve, bloqueando completamente la vista del exterior. Una vez que se abrieron las puertas, la gente se apresuró a bajar del auto, solo para descubrir que todo el vehículo de pasajeros estaba cubierto de una espesa nieve. Bajo la organización de los soldados, todos los hombres se armaron con las herramientas utilizadas el día anterior y comenzaron a quitar la nieve de las calles y del turismo. Brian no se había dado cuenta mientras estaba dentro del auto, pero apenas se bajó, se dio cuenta de que había mucha gente estornudando y tosiendo a su alrededor y de hecho, dormir en el coche helado, incluso envuelto en ropa gruesa, no pudo evitar que algunas personas enfermaran. Esto hizo que Brian se diera cuenta de que las cosas podrían ser un poco problemáticas. Todos estos fueron los primeros síntomas de un resfriado. Aunque los resfriados comunes generalmente no son contagiosos, una estancia prolongada en el mismo espacio confinado podría cambiar eso. Sin embargo, no había escuchado a Lie toser o estornudar mientras estaba en el auto en ese momento, lo que significa que nadie en su auto parecía haberse resfriado por el momento. Oye, dije, no juegues. ¿Te sientes incómodo en algún lugar? Aunque había comprobado el estado de Sarah y Alan cuando despertaron y no encontró nada inusual, por precaución, se volvió hacia los dos que jugaban detrás de él. Por alguna razón, a pesar de que se conocían desde hacía menos de 10 horas, 8 de esas horas las pasaban durmiendo, su actual interacción lúdica no parecía como si se acabaran de conocer. Quizás las interacciones de los niños eran así de simples, Brian no tenía idea de cómo se sentía Sarah en ese momento. Desde el brote del hongo Cordyceps, ella siempre había sido atendida, lo cual se sentía bien, pero también deseaba cuidar de alguien más por una vez. En ese momento, la interrupción de Alan le proporcionó a alguien a quien cuidar, especialmente porque era más joven y más débil. Este escenario perfecto infló el corazón fraternal de Sarah. Finalmente, ella no era la que más necesitaba que la cuidaran. Por supuesto, Alan estaba bastante preocupado. Al principio estaba feliz de tener un hermano y una hermana mayores, pero no esperaba que esta chica, que parecía solo unos pocos años mayor que él, fuera tan difícil de tratar. Si bien parecía que estaban jugando para otros, ¿quién diría que se sentía semiforzado? Pero ni siquiera Alan se dio cuenta de que su expresión previamente preocupada había desaparecido hacía mucho tiempo, reemplazada por una brillante sonrisa. Al escuchar la voz de Brian, ambos detuvieron sus acciones, revisaron sus cuerpos y sacudieron la cabeza hacia él, diciendo: «¿Estamos bien? Todo está bien». Al ver que ambos decían estar bien, Brian asintió, sintiéndose aliviado y pensando que tal vez había estado pensando demasiado. Al ver que Brian aparentemente no tenía más preguntas, Sarah miró a Alan que estaba a su lado, su rostro mostraba una sonrisa traviesa. Se inclinó lentamente, agarró un puñado de nieve del suelo y le dio forma de bola de nieve. Apuntando a Alan mientras él no estaba prestando atención, ella se lo arrojó. Alan, que no estaba preparado, no esperaba tal emboscada. Golpeado por la bola de nieve sin ninguna defensa, quedó salpicado de nieve por todo el cuerpo. Incluso le entró un poco de nieve en el cuello, haciéndolo temblar. Rápidamente se sacudió el cuello, sacudiéndose la nieve del interior, y luego se giró para ver a Sarah riéndose de buena gana. No pudo evitar sentirse un poco molesto y tomó represalias agarrando un puñado de nieve del suelo y arrojándoselo. Al ver que Alan de repente comenzaba a jugar con Sarah nuevamente, los labios de Brian se torcieron. Ya no les prestó atención sino que miró a varios soldados que se acercaban desde la distancia. Con tanta gente mostrando síntomas de un resfriado, los soldados que patrullaban naturalmente lo notaron. Inmediatamente informaron de la situación y esos soldados acudieron con frascos de medicinas y una tetera con agua caliente, distribuyéndolos a los sospechosos de estar resfriados.
A cada persona se le dio agua caliente y una pastilla, claramente con el objetivo de cortar el resfriado de raíz. En ese caso, todo debería estar bien ahora. Al ver esto, Brian supo que las autoridades habían considerado la posibilidad de un brote de resfriado. Descubrir y resolver el problema temprano fue la mejor opción. De lo contrario, si hubiera una propagación, no sería una buena noticia. Cuando se despejó la nieve del coche y de la carretera, los militares comenzaron a notificar a todos que volvieran al coche y esperaran. Por supuesto, también repartieron mascarillas a los sospechosos de estar resfriados. Aunque algunos se resistieron, bajo la estricta actitud de los militares, se pusieron las máscaras de mala gana. Brian también notó que Oden empacaba sus cosas y, bajo la guía de un soldado, se dirigía hacia otro auto. Sin embargo, en el camino, seguía girando la cabeza con frecuencia, mirando a Ana que estaba cuidando a Sylvia. Pero el soldado lo reprendió enseguida en voz alta, lo que le hizo comportarse. Mientras el convoy partía lentamente, una vez más abandonaron la ciudad y se dirigieron a la carretera. Pero debido a la espesa nieve en la carretera, para evitar accidentes, la velocidad de conducción se redujo al mínimo. Así, el convoy, avanzando a tan lento ritmo, formó una larga fila en la carretera cubierta de nieve, dirigiéndose hacia la región oriental de Estados Unidos, desapareciendo al final de la carretera sin dejar rastro. Este de Estados Unidos, Georgia. El viento frío y cortante silbaba entre los árboles a ambos lados de la carretera, y la nieve en la carretera y los copos de nieve que caían bailaban con el fuerte viento, cubriendo todo a su alrededor con un manto de nieve. Al final de la Interestatal 20 se podían ver sombras tenues, seguidas de la aparición gradual de un gran convoy. Estaban formados por soldados completamente armados con armas de fuego y civiles envueltos en chaquetas de plumas, temblando juntos. En ese momento, ya fueran soldados o civiles, ninguno de ellos buscó refugio de la tormenta de nieve en los coches. En cambio, caminaron en grupos a ambos lados de los vehículos, pisando la espesa nieve. Al frente del convoy había decenas de soldados y civiles empuñando palas, quitando diligentemente la nieve de la carretera para crear un paso para los vehículos que iban detrás. Dentro de los camiones y autobuses, solo había un conductor cada uno, avanzando lentamente por la carretera despejada. Cada pocos camiones y autobuses estaban conectados mediante cables de remolque, tirando unos de otros hacia adelante, ya que parecía que todos los vehículos habían funcionado mal. Suspiró. Este clima es realmente escandaloso. ¿No podemos tomar un descanso hoy? Con un paso hacia la nieve, Brian metió las manos en los bolsillos de su chaqueta, inclinándose ligeramente mientras dejaba que los copos de nieve golpearan su cara, avanzando penosamente paso a paso. Habían pasado 9 días desde que salieron de Dallas y, en circunstancias normales antes del desastre, podrían haber llegado a su destino en menos de un día. Sin embargo, debido a que la nieve les obligó a reducir la velocidad y la necesidad de circular por diversas zonas para garantizar la seguridad vial, sumado a los ataques de contagiados y otras complicaciones en el camino, tardaron casi 10 días en llegar finalmente a las afueras de Atlanta. Si no hubieran tenido suerte y hubieran evitado encontrarse varias veces con grupos de individuos infectados migratorios, quién sabía cuándo habrían llegado. Pero quiso la suerte que, cuando se les acabó la suerte, les siguió la desgracia. Hacía buen tiempo cuando el convoy partió esta mañana, pero poco después comenzaron a soplar fuertes vientos y la nevada aumentó rápidamente, convirtiéndose en una tormenta de nieve en poco tiempo. Nadie sabía por qué ocurrió este cambio repentino, pero no había ningún lugar cercano donde buscar refugio temporal, por lo que no tuvieron más remedio que enfrentarse a los elementos y seguir adelante. Sin embargo, pronto se encontraron con congestión y daños por delante, lo que causó dolores de cabeza a todos. En condiciones de nevadas tan intensas era imposible transportar vehículos. Sin embargo, alguien encontró rápidamente un pequeño camino al lado de la autopista que podía usar para evitar la congestión. Sin dudarlo, tomaron este camino lateral. Pero para su sorpresa, esta carretera tenía un tramo bajo donde la capa de nieve era más espesa que en la carretera. Uno tras otro, los vehículos se averiaban debido a la nieve que raspaba sus trenes de aterrizaje, o por cualquier otro motivo, provocando una serie de averías y los motores ya no podían arrancar. Sin embargo, ya estaban a mitad de camino de esta pequeña carretera, y con nieve más profunda delante y vehículos averiados tanto delante como detrás, estaban perdidos. Si los vehículos funcionales restantes se averiaran, todos estarían terminados. Entonces todos salieron rápidamente de sus vehículos para ayudar a despejar el camino.
Sin embargo, debido al número limitado de palas, solo podían turnarse. Mientras tanto, decenas de personas empujaban juntas los vehículos averiados. Cuando el convoy finalmente regresó a la carretera, el dolor de cabeza apenas había comenzado. Aunque los militares se habían preparado para la posibilidad de averías en los vehículos y trajeron algunas piezas de reparación de emergencia, estas estaban lejos de ser suficientes para reparar tantos vehículos. Además, no había pueblos cercanos. No tuvieron más remedio que reorganizar el orden de los vehículos, dejando que los vehículos reparados remolcaran a uno o dos más hacia adelante. Para evitar más averías, tampoco podían dejar de limpiar la nieve. Como los vehículos se encargaban de remolcar, los demás no tuvieron más remedio que avanzar a pie. Así, se desarrolló la escena ante ellos. Brian giró la cabeza y vio a Sarah y Alan a su lado izquierdo, con los rostros pálidos por el frío, acurrucados y temblando mientras caminaban hacia adelante. Anna y Wilfred apoyaban a Sylvia del otro lado. Podía ver claramente que la velocidad a la que todos avanzaban era cada vez más lenta. Incluso levantar un pie parecía extraordinariamente difícil. Algunas personas ya estaban exhaustas, y si no fuera por el apoyo de sus compañeros, probablemente no tendrían fuerzas para seguir caminando. Continuando a este ritmo, no pasaría mucho tiempo antes de que todos se agotaran por completo y no pudieran avanzar más, y finalmente murieran congelados en esta tormenta de nieve. En ese momento, Brian vio a un soldado trepando al capó de un vehículo parado contra el viento aullante, sosteniendo un megáfono y gritando algo fuerte. Aunque la mayor parte del sonido fue ahogado por el aullido del viento, a medida que estaba más cerca, Brian podía oír vagamente lo que decía el soldado. Todos, esperen, estamos casi, en la ciudad del condado más cercana. Cuando lleguemos allí, descansaremos. Por favor, esperen. La voz era intermitente, pero a partir de estas palabras, Brian pudo descifrar el significado. Esto le levantó un poco el ánimo, pero pronto surgieron preocupaciones. Después de todo, una ciudad de condado era mucho más grande que una ciudad pequeña, con una población varias veces mayor, por lo que sin duda habría menos personas infectadas. ¿Quién sabía si tendrían que afrontar otra batalla a gran escala con los infectados? Sin embargo, esta vez no tendrían una línea defensiva que defender, y los cuerpos de todos estaban congelados, en condiciones extremadamente pobres. Una vez que encontraran una gran cantidad de individuos infectados, definitivamente serían eliminados. Brian no creía que el comandante del convoy no hubiera considerado esto, pero también sabía que incluso si sabían que podría haber peligro allí, ahora no tenían otra opción. Era mejor apostar a que esta tormenta de nieve cubriría sus movimientos y los infectados no los detectarían. Aunque el aullido del viento enmascaró el sonido del megáfono, los que estaban más cerca lo escucharon y comenzaron a contarles a otros las noticias que acababan de escuchar. Pronto todos lo supieron. De hecho, el contenido era similar al juicio de Brian. De hecho, era cierto que llegarían a la capital del condado más cercana en unos cientos de metros. Era la sede del condado de Douglasville, ubicada en la región occidental de Atlanta. Al escuchar esta alentadora noticia, todos se sintieron llenos de energía nuevamente y sus pasos se aceleraron inconscientemente. Poco después, vieron una bifurcación en el camino más adelante, con un letrero que indicaba el camino a Douglasville. La multitud vitoreó y se fue por la calle lateral, pero pronto recordó la amenaza de los individuos infectados y redujo el paso. A medida que avanzaban por el camino, todo a su alrededor, ya fueran tejados o calles, quedó completamente enterrado en la nieve blanca. Sin embargo, fue extraño que no se pudiera ver ni un solo individuo infectado. Todos los preparativos hechos por los militares resultaron inútiles, pero también hizo que la gente respirara aliviada. Por precaución, no podían alejarse demasiado de la carretera. Afortunadamente, cerca había un hospital muy grande. Era lo suficientemente grande para acomodar a todos en el convoy, y también había un gran estacionamiento subterráneo para estacionar todos los vehículos. Siempre que se reunieran suficientes piezas de allí, se podrían realizar reparaciones en el lugar. El convoy se detuvo lentamente a la entrada del hospital. El portón eléctrico de la entrada estaba bien cerrado en ese momento. El cartel mostraba el nombre Hospital Willis Douglas y frente a la calle había una gran farmacia. A su alrededor había varios edificios hospitalarios, todos aparentemente parte del mismo hospital. La multitud se reunió en la entrada del hospital, pero nadie se atrevió a entrar corriendo. Aunque no había personas infectadas adentro en ese momento, nadie fue tonto.
Durante el brote de Cordyceps, los hospitales fueron focos de propagación del virus. Además, se habían encontrado con esos monstruos más de una vez. Si se apresuraran imprudentemente y hubiera una gran cantidad de personas infectadas dentro de estos edificios, estarían caminando hacia la guarida de los leones. La gente miró a los soldados y, por alguna razón, no había buena voluntad en los ojos de los civiles hacia ellos. Sus ojos estaban llenos de Schadenfreude, desprovistos de la amistad que se habían mostrado el uno al otro hace apenas unos días. Mientras la multitud se reunía en la entrada del hospital, el comandante Harper ya había organizado un equipo de soldados liderados por el capitán Colbert para ingresar al hospital e investigar. En realidad, Justin debería haber sido más adecuado para esta operación. Tanto sus habilidades de combate como sus habilidades físicas eran excelentes, pero su temperamento era demasiado impulsivo. Por lo tanto, por motivos de seguridad, Harper eligió a Colbert. En cuanto a los civiles y soldados en la calle, no podían seguir soportando el frío. Harper ordenó que se abrieran las puertas para que todos pudieran entrar y descansar, intentando recuperar fuerzas lo máximo posible. Pero una condición era que debían permanecer callados en todo momento. Al mismo tiempo, Harper también envió algunos soldados de élite a dispersarse por el hospital, vigilando las calles circundantes. Si notaran algo inusual, lo informarían de inmediato. Con una formación reforzada liderada por Colbert, la multitud se dispersó desde la entrada y trepó fácilmente por el portón eléctrico de la entrada, sus pasos crujieron mientras desaparecían en las profundidades del hospital, desapareciendo gradualmente en la tormenta de nieve. Al ver a los soldados entrar al hospital, el corazón de Brian inexplicablemente comenzó a latir violentamente y sintió palpitaciones. Puso su mano sobre su pecho, sin entender por qué se sentía así, pero al ver que las personas a su alrededor se giraban para caminar de regreso a los autos, hizo lo mismo. De todos modos, era mejor refugiarse a esta tormenta de nieve por ahora. Soportando el viento frío y la nieve, Brian entró en el vagón de pasajeros y sintió una ráfaga de calidez envolviéndolo mientras se acomodaba. Era una sensación reconfortante, aunque sabía que era simplemente una ilusión. En realidad, la temperatura dentro del coche todavía era bastante baja, solo un poco más cálida en comparación con las gélidas condiciones exteriores. Sin embargo, a medida que se adaptaba a la temperatura interior, pronto volvería a sentir el frío. Dentro del auto, todos se apiñaron, tratando de generar calor exhalando alientos calientes en sus manos, ya rojas y rígidas por el frío. Algunos incluso se abrazaron para calentarse, compartiendo el calor corporal. Incluso Tracy, el soldado a cargo, estaba luchando con el duro clima. Aunque continuó monitoreando la situación dentro del auto, su cuerpo no pudo evitar temblar incesantemente. Brian se adentró más en el auto, donde encontró a Sarah, Alan, Anna, Sylvia y Wilfred. Durante la semana pasada, habían formado un grupo pequeño, ya que aislarse era inconveniente. En cambio, habían decidido permanecer juntos, ofreciéndose mutuamente algo de consuelo y conversación ocasional. Toma un poco de chocolate para mantenerte caliente, dijo Brian en voz baja, ofreciendo algunos trozos de su mochila a los que estaban cerca. Su voz apenas se escuchaba, solo audible para quienes estaban cerca de él. Los demás aceptaron sin dudarlo, cuidando de comerse el chocolate discretamente. Rompieron el envoltorio, consumieron rápidamente el chocolate y desecharon los envoltorios para no llamar la atención. Habían aprendido de incidentes anteriores en los que personas hacían alarde de su comida abiertamente, para luego ser robadas. Cuando los soldados investigaron, no encontraron pistas, lo que dejó a las víctimas sintiéndose impotentes. Alan, sentado en la parte trasera con un montón de piezas de pistola, luchó por ensamblar el arma con las manos ya entumecidas y rígidas por el frío. Brian y Sarah habían estado entrenando a Alan en aptitud física y uso de armas de fuego durante los últimos días, siguiendo meticulosamente las instrucciones de Osborne. Si bien aún no habían tenido la oportunidad de utilizar estas habilidades, Alan permaneció entusiasmado y practicando diligentemente incluso en las duras condiciones. Al observar el entusiasmo de Alan por practicar el montaje del arma, Brian suspiró suavemente y colocó el chocolate a su lado. Alan, tómate tu tiempo. No hay necesidad de apresurarte. Gracias, respondió Alan, mirando brevemente el chocolate antes de volver a concentrarse en ensamblar el arma, sus movimientos torpes y lentos. Desde que presenció la trágica muerte de su madre, Alan había sufrido una transformación drástica, inicialmente consumido por el dolor y la desesperación. La presencia de Brian, aunque reservada, le proporcionó una sensación de cuidado fraternal.
Alan también apreciaba los momentos que pasaba jugando con Sarah, aunque no los disfrutaba especialmente. Se sintió feliz al saber que tenía que volverse valiente y fuerte para protegerlos, a pesar de su edad avanzada. Sarah, echa un vistazo. ¿Es correcto?, preguntó Alan, entregándole la pistola ensamblada a Sarah para que la inspeccionara. Sarah, que había estado observando en silencio, aceptó el arma, la pesó y la examinó antes de asentir con aprobación y darle a Alan una mirada tranquilizadora. Ustedes dos son realmente increíbles. Solo han pasado un par de días desde que comenzaron a entrenar con armas de fuego y ya pueden armarlas de forma independiente, comentó Sylvia desde su asiento, reclinándose con una sonrisa en su rostro, mirando hacia Brian en el asiento adyacente. Asiento. Las heridas de Sylvia habían mejorado significativamente y ahora podía caminar sola, aunque con molestias persistentes. Wilfred y Anna la habían ayudado durante su viaje a través de la tormenta de nieve, sin los cuales no habría podido soportarlo. Al girar su mirada hacia el hospital cubierto de nieve, la expresión de Sylvia se volvió sombría. No puedo evitar sentir que algo anda mal. Estoy de acuerdo. Es extraño que no nos hayamos encontrado con una sola persona infectada desde que entramos a la ciudad. ¿Podrían estar escondiéndose de la tormenta de nieve? Anna intervino, expresando sus preocupaciones. Brian sacudió la cabeza en desacuerdo. Nos hemos topado con tormentas de nieve antes, pero aún así aparecían individuos infectados. Este silencio es inquietante. Atlanta y sus alrededores deberían estar infestados de infectados. Algo debe haber sucedido aquí. Mientras Brian murmuraba para sí mismo, los demás guardaron silencio, reflexionando sobre la inquietante situación. La noticia del peligro que rodeaba a Atlanta había causado gran revuelo y ansiedad entre ellos. Sin embargo, al no tener más opciones que seguir adelante, no podían darse el lujo de pensar en ello. En cambio, se centraron en descansar y prepararse para cualquier amenaza potencial que se avecinase, dejando la planificación estratégica al mando militar. Wilfred rompió el silencio con un recordatorio pragmático. No nos detengamos en lo que no podemos entender. Nuestra prioridad ahora es descansar y conservar nuestra energía, listos para enfrentar cualquier desafío que pueda surgir. Dejemos que los militares se encarguen del resto. Con las palabras de Wilfred, la tensión en el coche disminuyó ligeramente. Todos se reclinaron, con las manos metidas en los bolsillos y cerrando los ojos para descansar, aunque permaneciendo alerta a la situación exterior. Incluso Alan, que había querido seguir desmontando y montando armas de fuego, guardó la pistola de mala gana, concentrándose en descansar y recuperar fuerzas y energía. Mientras la atmósfera en la parte trasera del auto caía en una calma tranquila, atrayendo algunas miradas curiosas de los demás, no le prestaron atención, intercambiando susurros en voz baja mientras vigilaban el hospital afuera. Parece que hace mucho tiempo que aquí no hay personas vivas ni personas infectadas. En el vestíbulo de la consulta externa del hospital, las baldosas del suelo, antes lisas como espejos, ahora estaban cubiertas de gruesas capas de polvo. El suelo estaba cubierto de manchas de sangre seca, apenas visibles, junto con panfletos esparcidos y diversos equipos médicos. Al observar esta escena, uno podría imaginar el caos que debió sobrevenir durante el brote de Cordyceps. Corbett se agachó, pasó los dedos por el polvo del suelo y lo frotó entre ellos. Inspeccionó el vestíbulo, sin huellas, e hizo su evaluación. A su alrededor había 2 docenas de soldados fuertemente armados, con sus armas apuntando a los puntos ciegos y las esquinas, listos para cualquier posible aparición de individuos infectados. Uno de los soldados, un sargento, se paró detrás de Corbett y preguntó en voz baja. Entonces, señor, ¿qué hacemos a continuación? Al escuchar la pregunta del soldado, Corbett se levantó lentamente, apoyándose la barbilla y reflexionando por un momento. Decidió que lo mejor era explorar la zona a fondo antes de tomar cualquier decisión. Acabo de observar desde afuera. El departamento de pacientes ambulatorios consta de la planta baja, menos un nivel, y el estacionamiento subterráneo. Asigne a cada persona a un equipo pequeño, y cada equipo es responsable de 2 niveles. Recuerde traer máscaras antigas al ingresar al estacionamiento subterráneo. Buscaremos cada centímetro de este lugar. Al recibir las órdenes, el sargento no dudó, inmediatamente se volvió para dar órdenes a los soldados que lo rodeaban y asignó líderes de equipo a cada grupo. En poco tiempo, 18 soldados, liderados por sus respectivos líderes de equipo, corrieron hacia los pasillos de ambos lados. Pronto, el eco de las botas en las escaleras llenó el aire mientras subían y bajaban rápidamente.
Después de que los 3 grupos de soldados se marcharon, los soldados restantes en el vestíbulo del departamento de pacientes ambulatorios hicieron un gesto con la cabeza a Corbett. Comencemos la búsqueda. Necesitamos garantizar la seguridad aquí lo antes posible. No podemos hacer que la gente afuera espere demasiado. Luego, dirigiendo personalmente a este pequeño equipo, comenzaron una búsqueda minuciosa de cada habitación y rincón del vestíbulo del departamento de pacientes ambulatorios, sin pasar por alto ningún posible escondite para humanos o individuos infectados. El área del vestíbulo no era tan espaciosa como los pisos superiores, e incluso un simple paseo no tomaría más de unos minutos. Incluso con la necesidad de ingresar a cada habitación, los equipos completaron la búsqueda en menos de media hora. En la mayoría de las salas de consulta, aparte del desorden en el suelo, las sillas volcadas y las superficies cubiertas de polvo, no había nada inusual. Solo unas pocas habitaciones estaban bloqueadas desde el interior. Después de confirmar que no había personas dentro, los soldados abrieron las puertas desde el exterior y encontraron en su mayoría cadáveres humanos, muertos de hambre mientras se escondían de los individuos infectados que estaban afuera. Aquí no hay problemas. Vayamos al segundo piso. Corbett abrió la última puerta de la habitación y entró, observando los cuerpos retorcidos. Después de confirmar que no había nada anormal, abandonaron la habitación y se dirigieron con los soldados hacia el segundo piso. Sin embargo, a medio camino, Corbett pareció recordar algo. Se detuvo abruptamente y se volvió para mirar las grandes puertas al final del pasillo que conducían a otros edificios. Pensando por un momento, señaló a los 2 soldados restantes. Ustedes 2 quédense aquí y bloqueen todas las salidas excepto la entrada principal. Luego, con los 4 soldados restantes, subió las escaleras y se dirigió al segundo piso del departamento de pacientes ambulatorios. Comparado con el vestíbulo de abajo, el segundo piso era aún más caótico. Los pasillos interconectados conducían a docenas de habitaciones, y la docena de camas de hospital hacían que el ya estrecho espacio fuera aún más estrecho. Algunas zonas estaban tan congestionadas de escombros que tuvieron que trepar por encima. Sin dejar de abrir las puertas a ambos lados del pasillo, Corbett caminó rápidamente por el pasillo, tan seguro como lo había estado abajo, sin preocuparse por la aparición repentina de individuos infectados. Pero justo en ese momento, una fría ráfaga de viento sopló repentinamente sobre su rostro desde el lado izquierdo, llamando inmediatamente su atención. Era una ventana que no había sido bien cerrada. El viento frío seguía entrando por la brecha no tan grande. Pero lo que realmente llamó su atención fue el cadáver sentado debajo de la ventana, con la cabeza gacha. A diferencia de otros lugares con cadáveres, esta sala estaba abierta. Y a juzgar por la falta de descomposición, este cadáver claramente había muerto más recientemente que los de abajo. Una evaluación preliminar situaría su muerte la semana pasada. Corbett entró rápidamente en la habitación y observó el cadáver. Su mano derecha empuñaba una pistola y tenía un agujero en la cabeza, lo que indicaba un suicidio. Luego giró la cabeza para mirar el cuaderno retorcido y andrajoso y un paquete colocado al lado del cadáver en el lado izquierdo. Sin dudarlo, se agachó y recogió ambos objetos. Al abrir la cremallera del paquete, Corbett lo encontró lleno de varios medicamentos. Una leve sonrisa se formó en sus labios mientras se la entregaba al soldado detrás de él. Pero justo cuando estaba a punto de hojear el cuaderno, llegaron instrucciones a través de la radio de su cuerpo. Informe, señor, se han registrado todas las áreas de menos un piso y no se han encontrado rastros de personas infectadas. Sin embargo, la ruta hacia la entrada del estacionamiento subterráneo está bloqueada. Limpiarla llevará más tiempo. Solicitamos permiso para salir al exterior y abre la puerta rápida para entrar al estacionamiento subterráneo. Al escuchar esta noticia, Corbett frunció el ceño. Considerando que, en circunstancias normales, priorizaría despejar la ruta. Después de todo, estaba bajo tierra y cualquier incidente podría gestionarse mejor allí. También era más seguro. Pero luego miró la fila de vehículos en la calle fuera de la ventana, sintiéndose en conflicto. Cada minuto que pasaban aquí significaba otro minuto de congelación para las personas escondidas en los autos afuera. Tras horas de viaje, muchos de ellos ya se encontraban en mal estado. Si no encontraron un lugar para calentarse, Corbett entrecerró los ojos y respiró hondo, pensando que no había anomalías en el vestíbulo para pacientes ambulatorios y que el segundo piso también parecía seguro. En el piso de arriba no había aparecido ninguna persona infectada. Al parecer no había personas infectadas aquí. Con una sensación de alivio, tomó la radio y dijo: «Entendido».
Continúe hacia afuera y entre al estacionamiento desde allí. Pero si encuentra algún problema, infórmeme de inmediato. Después de cerrar la radio, Corbett se frotó las sienes. No sabía por qué, pero le dolía levemente la cabeza desde antes. Pero sacudió la cabeza, reprimiendo el malestar, con la intención de ver a un médico militar una vez finalizada la búsqueda. Corbett volvió a concentrarse en el cuaderno que tenía en la mano y alargó la mano para hojearlo. Gran parte del contenido frontal había sido roto por alguien y el resto estaba manchado de sangre, lo que hacía imposible leer lo que estaba escrito. Solo las últimas páginas del cuaderno eran lo suficientemente claras para leer. 3 de noviembre de 2013. La condición de Milo volvió a empeorar. El clima se está volviendo más frío. Si no encontramos antibióticos pronto, no durará mucho. No sé por qué Steven insiste en arrastrar esta carga. Apenas podemos sobrevivir. Nosotros mismos. 4 de noviembre de 2013. Maldita sea. De hecho, aceptaron la propuesta de Joyce de asaltar el hospital, donde están todos los individuos infectados. No puedo entender a Steven. Al verlos tomar esta decisión imprudentemente, estoy considerando si debería eliminar esta carga. Por adelantado, 5 de noviembre de 2013. Maldita sea, la farmacia ha sido vacía. Parece que están decididos a asaltar el hospital. Joyce ha estado cuidando a ese tipo. No pude encontrar una buena oportunidad. Tal vez debería actuar mientras ellos duermes por la noche. 6 de noviembre de 2013. Ayer fallé de nuevo. ¿Por qué Joyce está tan preocupada por ese tipo? Steve y algunos otros ya han explorado el hospital. Ahora solo estamos Joyce y yo aquí. Están a punto de actuar pronto. Hoy puede ser mi última oportunidad. 7 de noviembre de 2013. Joyce percibió mi intención. Me llamó sola y tuvimos una gran pelea. ¿Estoy realmente equivocado? Aunque soy reacia, perdí mi última oportunidad. Me estoy preparando para usarla. Las armas en la mano. Steve es mi hermano. No puedo simplemente sentarme y verlo tomar riesgos solo. Miré a Joyce con fiereza, sintiéndome enojado en esta acción. Definitivamente le daré una lección, porque ella es responsable de todo esto. Muerto. 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 Todos mis hermanos están muertos. Esa perra de Joyce en realidad se escapó por ese paquete de medicina, ignorando las vidas de todos. Debería haber matado a esa maldita carga de Milo hace mucho tiempo. Pero ella no disfrutó de su victoria por mucho tiempo. La atrapé. La até y la arrojé al estacionamiento oscuro, viendo a todos los infectados entrar al estacionamiento. Cerré la ruta al escucharla suplicar y gritar desde adentro, me sentí inmensamente satisfecho. Asalté la farmacia para ocuparme de Milo, pero, irónicamente, su cuerpo ya se había enfriado. Este tipo había muerto anoche, pero esa perra no dijo nada. Enterré a todos mis hermanos. Esta habitación tiene la mejor vista. Inesperadamente, hoy está nevando. La calle sin personas infectadas se ve realmente hermosa. Vivir así es realmente agotador. Adiós, maldito mundo, hasta más de 60 capítulos avanzados en Patreon. Por favor apóyame en Patreon para poder subir más capítulos. No recibo su apoyo últimamente, por favor apóyenme en Patreon en todo lo que puedan. Con su apoyo me motivo, así que por favor apoyen. Capítulo 61. Capítulo 57. Corbett miró fijamente la última página de su cuaderno y de repente grandes gotas de sudor se deslizaron por su frente. Sus manos comenzaron a temblar violentamente, y no fue hasta que una brisa helada rozó sus mejillas que se recuperó por completo. Frenéticamente, tiró a un lado lo que sostenía, agarró un walkie-talkie y abrió la ventana cercana, gritando histéricamente. Equipo C, cesen todas sus misiones. No abran la puerta rápida que conduce al sótano. No abran la puerta rápida que conduce al sótano. Luego, asomándose por la ventana, Corbett examinó rápidamente el exterior, tratando de localizar la entrada al estacionamiento subterráneo. Sin embargo, la furiosa tormenta de nieve en el exterior hacía imposible ver a lo lejos. En ese momento, sintió un arrepentimiento abrumador. ¿Por qué no había comprobado antes el contenido del cuaderno? Si hubiera sabido el resultado, habría elegido un plan más seguro. Ahora, todo lo que esperaba era que el equipo C escuchara su llamado, respondiera y detuviera inmediatamente su misión. Pero para desesperación de Corbett, tal vez debido a que la tormenta de nieve interrumpió la señal, no hubo respuesta en el walkie-talkie, solo ráfagas de estática.
Varios soldados parados en la puerta intercambiaron miradas, sin entender por qué su comandante tuvo una reacción tan fuerte ante cualquier información que había visto. Pero rápidamente se dieron cuenta de que no podían ser buenas noticias. Síganme, busquemos la entrada al estacionamiento. Al no ver respuesta, Cobert inmediatamente se giró y salió corriendo de la habitación, dirigiéndose hacia las escaleras. Al mismo tiempo, volvió a hablar por el walkie-talkie. Todos los equipos, atención. Cesen todas las misiones y diríjanse a la entrada del hospital para encontrar la entrada al estacionamiento. No permitan que el equipo C abra el sótano. Después de que se envió el mensaje, no pasó mucho tiempo antes de que llegaran respuestas de los dos equipos que realizaban búsquedas en el piso de arriba. Al escuchar la respuesta de los otros dos equipos, Cobert se sintió un poco aliviado. Después de dudar por un momento, intentó contactar a los militares afuera nuevamente. «Harry, ¿puedes oírme?». Pero la señal solo produjo estática. Parecía que el walkie-talkie no podía contactar con Mal de fuera. Cobert se volvió hacia un sargento que estaba a su lado y le ordenó. «Cuando salgamos, comuníquese con el comandante y dígale que inicie la evacuación de inmediato. No se quede en la entrada del hospital». Con eso, empujó con fuerza la puerta del vestíbulo y el viento feroz entró inmediatamente, enviando escombros volando por todas partes. El sargento, empujado hacia atrás por la ráfaga de viento, asintió con la cabeza a Cobert y le indicó que comprendía con un pulgar hacia arriba. Luego, se separaron, algunos se dirigieron hacia el exterior del hospital y Cobert condujo a otros hacia la esquina sureste del hospital, donde la entrada al estacionamiento subterráneo estaba más cercana. Parecía como si el destino no quisiera que nadie detuviera este drama que se estaba desarrollando. De repente, el viento feroz se intensificó, soplando con fuerza gruesos copos de nieve, derribando a varios soldados al suelo, dejándolos incapaces de levantarse por un tiempo. Cobert, sintiéndose extremadamente ansioso, no pudo darse el lujo de atender a los soldados detrás de él. Siguió adelante contra el viento, decidido a llegar a su destino. Finalmente, después de unos minutos más de avanzar, vio un contorno inclinado no muy lejos, que era la entrada al estacionamiento subterráneo. Avanzando unos pasos a toda prisa, Cobert pudo ver vagamente a algunos soldados agachados junto a la puerta, con un soldado instalando algo debajo. Al ver esto, Cobert se alarmó y se acercó apresuradamente, agitando frenéticamente las manos hacia los dos soldados que estaban afuera y que lo habían notado, gritando: «No la abran. Cesen su misión». Pero justo cuando su voz se extendió, fue rápidamente ahogada por el viento que se acercaba, incapaz de llegar a los oídos de los dos soldados. Los dos soldados no sabían quién era la figura que aparecía en el suelo nevado. Al ver a alguien agitar las manos, apuntaron con sus armas, esperando a que la persona se acercara, mientras informaban al capitán de la situación. Cobert, al ver esto, se puso frenético y supo que decir algo más era inútil. No tenía tiempo para demorarse ahora. Ejerció todas sus fuerzas y siguió avanzando en la nieve. Pero antes de que pudiera dar unos pasos hacia adelante, escuchó un leve golpe más adelante. Vio humo saliendo de debajo de la puerta mientras el soldado se preparaba y caminaba rápidamente para levantar la puerta rápida. De repente, un oscuro abismo apareció frente a Cobert y sintió como si el mundo estuviera girando. A sus ojos, parecía una puerta al infierno, y ellos eran quienes la abrían. La sangre carmesí se deslizó lentamente por sus mejillas, goteando sobre el suelo cubierto de nieve. Brian se limpió la sangre de la cara con la palma de la mano, empujando con fuerza a la persona infectada que se había desplomado encima de él, luchando por levantarse del suelo nevado. La nieve, manchada de sangre, se deslizó por su espalda cuando se agachó para sacar el cuchillo alojado en la cabeza del infectado. También recogió la pistola que había caído cerca, mirando a la gente huir a su alrededor con ansiedad en sus ojos. De repente, Brian notó varias figuras tiradas no muy lejos. Le parecían extrañamente familiares, por lo que se apresuró a correr hacia allí con todas sus fuerzas. Mientras se acercaba, miró fijamente las figuras familiares que yacían en la nieve y, después de un rato, finalmente los reconoció como Alan, Sylvia, Anna y Wilfred. Pero ahora ya no estaban vivos. Se habían convertido en cadáveres fríos tirados en el suelo. ¿Cómo pudo pasar esto? Al mirar las numerosas heridas que cubrían los cuerpos frente a él, la sangre fluía continuamente, el rostro de Brian se contrajo de dolor y cayó de rodillas sobre el suelo nevado, una mezcla de angustia e indignación llenó su corazón. Sarah, ella no está entre ellos.
De repente, Brian pareció notar algo y sus ojos buscaron rápidamente los cuerpos en el suelo, pero no pudo encontrar la pequeña figura familiar que estaba buscando. Como si sintiera algo, abruptamente se levantó del suelo, empujando hacia adelante contra la multitud que huía frente a él como si tuviera una premonición de dónde estaba exactamente Sarah. Haciendo a un lado a cualquiera que bloqueara su camino, disparando o esquivando a los infectados que intentaban atacarlo, corrió hacia adelante implacablemente. Mientras caminaba a través de la tormenta de nieve, Brian gritaba continuamente el nombre de Sarah, pero todo lo que escuchaba a su alrededor eran los aullidos del viento, los disparos y los gritos de pánico de la multitud. No recibió respuesta y, mientras miraba los cuerpos esparcidos por el camino, su expresión se volvió cada vez más frenética. En ese momento, desde el aullido del viento no muy lejos, llegó una voz que le sonó inquietantemente familiar. El cuerpo de Brian tembló violentamente y, sin dudarlo, corrió hacia la dirección de donde venía la voz, como si hubiera descubierto el paradero de Sarah. Sin embargo, la situación actual de Sarah era extremadamente peligrosa. Una persona infectada con un cadáver la estaba inmovilizando y, debido a que carecía de fuerza, no podía empujar el cuerpo de inmediato. Solo pudo apartarlo gradualmente. Varios infectados ya la habían notado y emitieron gritos espeluznantes mientras cargaban hacia ella. Incapaz de hacer nada más, levantó su pistola y disparó a los infectados que se acercaban, frenando su avance, mientras su cuerpo continuaba moviéndose, tratando de escapar rápidamente. Sarah, no tengas miedo, estoy aquí. Al ver a Sarah en peligro, Brian gritó fuerte, haciéndole saber que estaba allí, mientras levantaba su pistola y disparaba a los infectados que corrían hacia ella. El arma disparó varios tiros, las balas se deslizaron a través del cañón, salieron disparadas desde la boca y se dirigieron rápidamente hacia los cuerpos de los infectados en la distancia. Sin embargo, el viento aullante interrumpió gravemente la trayectoria de las balas, haciendo que todas se desviaran de sus objetivos previstos y cayeran impotentes sobre el suelo nevado. Sin apoyo, Sarah se vio obligada a disparar desesperadamente con su pistola, pero pronto se escuchó un clic, que indicaba que se habían gastado todas las balas. Sin balas para detenerlos, los infectados de ojos rojos rápidamente alcanzaron a Sarah, que aún no se había liberado, y con un grito desgarrador, uno de ellos le mordió el vulnerable cuello. En un instante, la sangre salpicó por todas partes y la niña convulsionó violentamente, sus ojos se llenaron de profunda desgana, antes de que su cuerpo se debilitara y sus ojos se cerraran débilmente. Al ver a Sarah morir trágicamente ante él, los ojos de Brian se inyectaron en sangre y su corazón se sintió como si lo hubieran destrozado. Como una bestia perdiendo la cabeza, disparó desesperadamente hacia las criaturas, tratando de detener sus acciones. Pero antes de que pudiera dar unos pasos más, un silbido vino repentinamente de su costado, y luego un merodeador saltó, tirándolo al suelo. Antes de que Brian pudiera reaccionar, el merodeador se sentó encima de él, levantó su brazo marchito y lo golpeó con fuerza en la cabeza. Brian de repente abrió mucho sus ojos inyectados en sangre, sentándose derecho en su asiento, jadeando pesadamente. Miró a su alrededor un tanto aturdido, sintiéndose sudoroso por todas partes, e inconscientemente extendió la mano para tocarse la frente y se dio cuenta de que estaba cubierto de sudor. Al mirar de nuevo a su alrededor, se encontró todavía en el autobús. Al recordar las escenas que habían pasado por su mente, inmediatamente se dio cuenta de que acababa de tener una pesadilla. Exhaló un suspiro de alivio, se secó el sudor de la frente con un pañuelo y se reclinó débilmente en su asiento. Entonces Brian giró levemente la cabeza, queriendo ver cómo estaban sus compañeros detrás de él. Pero tan pronto como giró la cabeza, vio a la gente detrás de él mirándolo con expresiones extrañas. Sin saber por qué, el rostro de Sarah se puso rojo, y cuando lo vio darse la vuelta, rápidamente se cubrió el rostro con las manos. Sin embargo, por los espacios entre sus dedos, estaba claro que todavía estaba observando los movimientos de Brian. Al ver que todos detrás de él lo miraban de manera extraña, Brian se sintió un poco incómodo. Rápidamente se miró a sí mismo, pensando que podría tener algo extraño en él. Pero después de buscar un rato, no encontró nada malo y se sintió desconcertado. Preguntó tartamudeando: ¿Por qué me miran así? Al ver su reacción, Ana y los demás en la parte de atrás no pudieron evitar taparse la boca y reírse. Solo Silvia notó el sudor en la frente de Brian y le entregó algunos pañuelos, preguntando con preocupación: ¿Qué pasa? ¿Tuviste una pesadilla? Sí. Brian tomó los pañuelos y se secó el sudor de la frente.
Todos deben haber visto su reacción hace un momento, además del sudor en su frente. Sin siquiera mirar, supo que debía haber tenido una pesadilla. Pero todavía se sentía desconcertado cuando miró a la gente detrás de él, que todavía se reía. Internamente, se quedó sin palabras. Tuve una pesadilla y ninguno de ustedes vino a consolarme. ¿Qué pasa con la risa constante? ¿Cuál es el significado de eso? Al parecer dándose cuenta de lo que Brian estaba pensando, Ana gradualmente suprimió su sonrisa, pero todavía había una ligera curva en la comisura de su boca. Ella dijo en un tono ligeramente burlón. Estabas teniendo una pesadilla y seguías mencionando el nombre de Sarah, ¿sabes? La última palabra se prolongó inusualmente y luego imitó el tono que Brian había usado en su sueño con una voz tensa y ligeramente extraña. Sarah, no tengas miedo, estoy aquí. Luego, como si no pudiera continuar, su sonrisa previamente reprimida estalló nuevamente. Al escuchar lo que dijo Ana, Brian se sonrojó como si su secreto hubiera sido expuesto. Miró a Sarah, que todavía se cubría la cara, y rápidamente se dio la vuelta, sin mirar más a las personas detrás de él, y comenzó a hacer su débil defensa final. Pero esta defensa tartamuda solo hizo que la risa detrás de él fuera más fuerte. Aunque tenía el alma de un adulto, no pudo evitar sentir que, ¿qué significa eso? Dentro del autobús, cuando Brian mencionó haber bajado del autobús, todos parecieron desconcertados, sin entender por qué de repente decía tal cosa. Después de dudar por un momento, Brian miró a su alrededor y, al ver que nadie les prestaba atención, se acercó unos pasos. En voz baja, que solo unas pocas personas cercanas podían oír, contó todos los detalles de su reciente pesadilla. Brian, ¿sabes lo que estás diciendo? Mientras Brian contaba lentamente su experiencia, la incredulidad cruzó por los rostros de todos. Lo miraban con expresiones que parecían decir, ¿estás medio dormido o algo así? Al ver que nadie parecía creerle, Brian se sintió algo impotente. De hecho, intentar correlacionar la realidad con un sueño era algo absurdo. Si no lo estuviera experimentando él mismo, probablemente ni siquiera lo creería. Sin embargo, las vívidas escenas del sueño y la sensación familiar al ver a los soldados afuera hace unos momentos, junto con las palpitaciones que lo instaban a irse, le hicieron imposible simplemente sentarse allí. A diferencia de los demás que no le creyeron, la expresión de Wilfred se mantuvo sin cambios. Como hombre experimentado, tenía su propia manera de juzgar las cosas. Quizás, aparte de su hija Ana, nadie más pudiera influir en su juicio. Mientras Brian contaba su experiencia, Wilfred observó su rostro de cerca, tratando de discernir cualquier signo de mentira. No es que sospechara que Brian tuviera motivos ocultos. Después de pasar estos días juntos, se dio cuenta de que el chico no estaba mal. Además, no había ninguna razón para que les hiciera daño. Sin embargo, no eran exactamente familia, así que era mejor tener cuidado. Pero cuando Brian terminó su última palabra, Wilfred no pudo detectar ningún signo de mentira. Si no fuera porque Brian es un actor excepcional, entonces todo lo que dijo debe ser verdad. Aunque existían ambas posibilidades, Wilfred se inclinaba más a creer en la primera. Una vez hecho su juicio, dudó. Quizás Brian simplemente se vio afectado por una pesadilla. Incluso si lo que dijo fuera cierto, Wilfred no estaba seguro de si debía tomárselo en serio. Sin embargo, cuando Wilfred miró a su hija Ana a su lado y recordó todas las descripciones de las escenas que hizo Brian, gradualmente tomó una decisión. Independientemente de si los acontecimientos de la pesadilla se harían realidad, no estaría de más esconderse por un tiempo. Después de todo, la seguridad de su hija era primordial. ¿Y si se hiciera realidad? Mirando profundamente a Brian, habló. Muy bien, salgamos temporalmente y busquemos un lugar seguro. Al principio, Sylvie y Ana pensaron que Brian estaba influenciado por su pesadilla y no despertó por completo. Pero cuando Wilfred habló de repente y aceptó irse temporalmente, ambos quedaron atónitos y lo miraron con sorpresa. Antes de que pudieran reaccionar, Sarah y Alan dieron sus propias respuestas. También pensamos que deberíamos irnos. Como dos de los miembros más jóvenes del grupo, tenían una relación cercana con Brian. Ni siquiera consideraron la posibilidad de que tuviera la intención de hacer daño. Aunque encontraron la situación algo absurda, decidieron creerle a Brian incondicionalmente y asintieron con la cabeza con la propuesta. Sylvie y Ana observaron las expresiones serias de quienes las rodeaban, sintiéndose algo perplejas. No podían entender por qué se tomaban tan en serio una pesadilla. Pero antes de que pudieran comprender completamente, Sarah y Alan ya habían dado sus respuestas. Supongo que está bien que nosotros también nos vayamos.
Al ver que todos aceptaron irse, Sylvie y Anna también asintieron con la cabeza. Como no había nada de malo en irse por un tiempo, también podrían disfrutar de la brisa fría. Con la decisión tomada de salir a refugiarse, todos comenzaron a empacar sus cosas. Solo se llevaron lo que podían llevar fácilmente en las mochilas. Pronto todos estuvieron listos y se dirigieron hacia la parte delantera del autobús. Su grupo caminando con bolsas llamó la atención de los que estaban dentro del autobús, quienes los miraron con curiosidad, sin entender lo que estaba pasando. ¿Qué están haciendo ustedes? Traki había estado descansando con los ojos cerrados, pero cuando escuchó los murmullos y pasos detrás de ella, pensó que algo había sucedido. Inmediatamente abrió los ojos y se giró para ver a varias personas caminando hacia ella. Reconoció a la mayoría de ellos, así que, aunque estaba desconcertada, esperó a que se acercaran antes de preguntar en tono amistoso. Cuando el grupo disminuyó la velocidad y Wilfred los condujo hacia Traki, se inclinó ligeramente y susurró suavemente. Hace un poco de frío dentro del autobús y uno de nuestros compañeros está herido y con dolor. Queremos encontrar un refugio cerca, hacer un fuego. Para mantener el calor y aliviar el dolor. Señaló a Sylvie, que fingía ser débil, apoyándose en Anna, para indicar que lo que decía era verdad. Esta era la redacción que habían acordado anteriormente. No podían usar la excusa de una pesadilla para justificar quedarse adentro, ya que eso seguramente no funcionaría. Entonces utilizaron la herida de Sylvie como motivo, lo que facilitó la salida del autobús. Como no podían elegir quedarse dentro del autobús y tenían que esconderse individualmente en casas cercanas, no contarían con la ayuda de los soldados. La seguridad era ahora su responsabilidad. Además, incluso si los soldados pudieran rescatarlos, con la feroz tormenta de nieve, no estaba seguro si escucharían sus gritos de ayuda. Traki escuchó las palabras de Wilfred y miró en la dirección que señalaba. Se preguntó cómo se lastimó Sylvie, pero respetó su decisión. Sin embargo, les recordó. Una vez que bajen de este autobús y antes de que lleguemos al hospital, ya no estarán bajo nuestra protección. Serán responsables de todo ustedes mismos. Fingiendo dudar por un momento después de escuchar el recordatorio de Traki, Wilfred asintió pesadamente, indicando que entendía. Al ver a Traki levantarse de repente y ofrecerse a ayudarlos, Wilfred y los demás se sorprendieron. No podían entender por qué tomó tal decisión. Ken, quédate aquí y cuida las cosas por mí. Abre la puerta. Sin esperar su negativa, Traki caminó hacia el soldado sentado en el asiento del conductor. Ken asintió y presionó el botón para abrir la puerta mientras Traki se acercaba. Cuando la puerta se abrió lentamente, el viento frío entró en el autobús, haciendo que Traki temblara ligeramente. Hizo un gesto con la mano hacia Wilfred y los demás y luego salió del autobús. Al ver a Traki bajarse del autobús, Brian y los demás hicieron lo mismo. El viento frío y cortante se abrió paso a través de los huecos de sus ropas y los copos de nieve cayeron sobre ellos, cubriéndolos con una capa blanca. Sintiéndose incómodos después de abandonar el autobús relativamente cálido, respiraron profundamente, se arreglaron la ropa y luego se dirigieron hacia la dirección acordada. Debido a las fuertes nevadas y la incertidumbre sobre si la pesadilla de Brian era real, no pudieron optar por ir demasiado lejos. Pero si todo lo que Brian decía era cierto, permanecer demasiado cerca conduciría inevitablemente al desastre. Después de discutir un rato, finalmente decidieron buscar una casa a unos 100 metros de la carretera para albergar temporalmente. Esta distancia les permitiría observar la situación cerca del convoy y asegurarse de que no estuvieran demasiado cerca para no poder escapar. Mientras caminaban, Brian notó luces tenues en las casas a su alrededor, lo que indicaba que había gente adentro. Al volverse para mirar el convoy detrás de ellos, sintió que las palpitaciones se desvanecían gradualmente a medida que aumentaba la distancia. Era como si le dijera que su elección fue correcta. Cubriéndose el pecho con la mano, ahora creía vagamente que todo en la pesadilla podría ser verdadero. Pero, ¿por qué tendría ese sueño? Suspiró suavemente, sin pensar demasiado en ello. Se dio cuenta de que Sarah y Alan tenían dificultades para caminar, así que dio un paso atrás y se paró detrás de ellos para ayudarlos a avanzar.